¿Y si un velo de misterio nos oculta la imagen completa de lo divino? ¿Y si las raíces de la espiritualidad, que se hunden en las profundidades de los siglos, nos llevan a África? Imagine que los cimientos de su conocimiento sobre el mundo espiritual fueron construidos para ocultar algo sagrado, poderoso y antiguo. Prepárese para descubrir una verdad espiritual que ha permanecido en la sombra durante siglos, sin encontrar lugar en las páginas de los libros de historia y eludiendo la atención de los líderes espirituales. Comprenderá por qué el conocimiento sobre los dioses africanos fue deliberadamente ocultado. Mientras que los nombres de Jehová, Jesús y el Espíritu Santo se han convertido en parte integral de la tradición religiosa occidental, ¿qué pasaría si existieran otros nombres sagrados, energías divinas y entidades espirituales intencionadamente excluidas de la narrativa? ¿Y si estos dioses, en contra de las afirmaciones, no son paganos, sino manifestaciones del único Creador, vistas a través del prisma de la antigua cultura africana que alberga los códigos espirituales de la humanidad? Después de este descubrimiento, su visión de la fe ya no será la misma. Le espera una inmersión en 10 revelaciones capaces de cambiar su percepción del mundo. Primero, revelaremos la verdadera naturaleza de los llamados dioses africanos. Son espíritus, fuerzas de la naturaleza o ángeles conocidos por otros nombres. Luego, investigaremos cómo la colonización espiritual condujo a la distorsión y demonización de estos seres. Verá la conexión oculta entre los dioses supremos africanos, como Olumare, Sambi o Amma, y el Dios descrito en la Biblia. Examinaremos las evidencias espirituales y culturales que confirman este vínculo, arraigado en la antigüedad. Además, desvelaremos la verdad sobre lo que fue eliminado de la historia y las sagradas escrituras para ocultar. Este conocimiento descubrirá por qué los orishas, vodunes y otras entidades han sido presentados como demonios durante siglos, y quién se benefició de ello. Abordaremos el lado prohibido de esta historia, rituales, saberes y secretos silenciados durante mucho tiempo, pero que ahora emergen en sueños, visiones y en la memoria colectiva. Mostraremos la conexión entre estos saberes y la espiritualidad moderna, revelando cómo el conocimiento perdido puede ser la clave para una fe más plena y vibrante. ¿Acaso los antiguos tenían razón y nuestra generación ha sido engañada? Podría ser que lo que llamamos religión sea solo una construcción que oculta algo más antiguo y profundo. Prepárese para redefinir su vida espiritual. Comprenderá que la supresión del conocimiento no fue accidental, sino parte de una estrategia. Pero ahora tendrá acceso a lo que ha permanecido oculto durante siglos. No espere respuestas obvias. Lo que escuchará puede sacudir sus creencias y desafiar todo lo que sabe sobre Dios. Pero si siente una resonancia en su interior, no la ignore. Quizás sea su alma reconociendo una verdad antigua que nunca muere, sino que solo duerme, y hoy despertará en usted. Comencemos este viaje. Mucho antes de la aparición de las grandes religiones organizadas que hoy dominan el mundo occidental, África ya poseía una estructura espiritual profunda y compleja. La sabiduría ancestral se transmitía de generación en generación no a través de libros, sino mediante tradiciones orales, rituales, música, símbolos y el contacto directo con el mundo invisible. Era una espiritualidad viva, inseparablemente ligada a la naturaleza, el cuerpo, la sociedad y el cosmos. Una espiritualidad en la que lo sagrado no se separaba de lo cotidiano. Cada árbol, cada río, cada montaña era morada de una fuerza espiritual. Cada fenómeno natural se percibía como una manifestación divina, un mensaje del mundo invisible. Un movimiento de la energía del universo comunicándose con los seres humanos. En las creencias tradicionales africanas, las deidades no se presentan como seres celestiales distantes, sino como entidades cercanas que viven entre las personas, dotadas de nombres, personalidades, atributos y funciones.
Cada deidad africana, ya sea un orisha, un vodún o un enkisi, personifica un aspecto del Creador Supremo, una faceta divina que influye directamente en la vida de la gente. Estos dioses no son simplemente fuerzas y arquetipos, sino entidades espirituales que actúan en armonía con la naturaleza y el destino humano, siendo una extensión de la voluntad divina. Por ejemplo, para el pueblo Yoruba, el dios supremo Olumare crea el universo y encarga a los orishas el mantenimiento de la creación. Cada orisha es responsable de un área específica de la vida: Shango de la justicia, Yemanjá de la maternidad, Ogún de la tecnología y Oshosi de la casa y la sabiduría. Estas deidades no compiten entre sí, sino que representan aspectos del Dios único, de manera similar a los arcángeles en el judeocristianismo o los santos en el catolicismo. Sin embargo, las figuras africanas fueron demonizadas y distorsionadas, a pesar de que esta espiritualidad fue una de las primeras en reflejar los misterios del alma humana, el destino y la conexión entre los mundos visible e invisible. Antes de la colonización, los africanos vivían en armonía con estas fuerzas espirituales, donde la fe y la vida eran inseparables. Desde la infancia, los niños aprendían sobre los mensajes de los sueños, sobre los tambores como medio para invocar energías espirituales, sobre la danza como lenguaje divino y sobre las propiedades curativas de las hojas y raíces. Esta visión integral de la vida era el rasgo distintivo de la espiritualidad africana, una forma de interactuar y comprender el mundo. Con la llegada de los colonizadores europeos, esta visión fue destruida no solo con armas, sino también con ideas. Los invasores buscaron someter no solo los cuerpos, sino también las almas de los africanos. Los dioses de África, venerados como sagrados, se convirtieron en demonios, los sacerdotes, en brujos, los templos al aire libre, en iglesias, y la cosmología africana, en herejía. La colonización espiritual afectó la identidad más profunda del pueblo africano, rompiendo el vínculo con sus antepasados y su Dios. Pero esta espiritualidad resistió, cruzó el océano con las personas esclavizadas y sobrevivió en secreto, mezclándose con otros elementos religiosos. Así nacieron el candomblé, la umbanda, el vudú haitiano y la santería cubana, que continúan portando la esencia de los orishas. Por eso en Salvador, Puerto Príncipe, La Habana y Nueva Orleans se pueden encontrar las mismas energías que se adoraban en los bosques de Nigeria, Benín y Congo. No es una coincidencia, sino una resistencia espiritual. Es sorprendente cómo se entrelazan los hilos de las antiguas tradiciones africanas con los motivos bíblicos, recordándonos la profunda conexión entre culturas. Recordemos la imagen de la espada de fuego, tan frecuente en los textos sagrados. Ogún, el orisha con una espada de hierro ardiente, parece un reflejo de esta idea. ¿Y no se dicen en la Biblia que Dios mismo es un fuego consumidor? ¿Es esto una coincidencia o el eco de una verdad común expresada con diferentes voces? El concepto de vida después de la muerte, la veneración de los antepasados que protegen a los vivos, los sueños proféticos, las revelaciones espirituales y la purificación con hierbas medicinales son elementos que encuentran su lugar tanto en las Sagradas Escrituras como en las prácticas espirituales de África. Lo único que cambia son los nombres, el origen geográfico y la interpretación impuesta por los colonizadores. Durante siglos, esta conexión fue deliberadamente silenciada. Los manuales de teología le prestaron poca atención, las iglesias evitaron el tema y las universidades rara vez investigaron las profundidades de la teología africana. Pero hoy vivimos en un tiempo de despertar. Personas de todo el mundo sienten la necesidad de volver a sus raíces, de tomar conciencia de su verdadero origen, de escuchar lo que durante mucho tiempo permaneció en la sombra. Esto no significa abandonar la fe, sino expandirla, comprender que Dios trasciende las doctrinas, que la espiritualidad es más profunda que los dogmas y que África tiene algo que decir sobre lo divino.
A medida que nos adentramos en este tema, queda claro que la historia contada hasta ahora es solo una pequeña parte del todo. En los ritmos de los tambores, en las danzas, en el susurro de las hojas, en las palabras que llegan desde la profundidad de los siglos, se esconde una sabiduría. Existe una energía, una fuerza que no puede ser suprimida por decreto, que no se doblega ante los prejuicios, que no muere aunque intenten silenciarla. Vive en cada golpe de atabaque. Para entenderlo, es necesario deshacerse de todos los prejuicios creados para separarnos de estas entidades y de nuestros orígenes espirituales. Contrariamente a la creencia popular, los orishas, vodunes, inquisis y otras deidades africanas nunca fueron rivales del Dios único. Al contrario, son sus manifestaciones, las formas a través de las cuales el Creador actúa, se comunica, interactúa y se manifiesta en el plano terrenal. En la teología yoruba, por ejemplo, no hay contradicción entre la existencia del Dios Supremo Olodumare y las acciones de los orishas. Olodumare es informe, sin rostro e inaccesible directamente. Él es el todo. Es Él. Principio creativo de todo lo que existe, el equivalente al yo soy bíblico o al logos mencionado en el Evangelio de Juan. Sin embargo, al ser tan vasto e incomprensible, se manifiesta a través de energías conscientes que actúan en partes específicas de la creación. Y esas manifestaciones son los orishas. En el universo espiritual de las creencias africanas, cada orisha se presenta como una fuente única de poder, portador de una vibración especial y conductor de una misión divina. Ogún, como un herrero incansable, simboliza el progreso, la lucha constante y el avance, abriendo nuevos caminos y horizontes. Yansá, señora de los vientos y las transformaciones, reina sobre el reino de los muertos, guiando a las almas en su viaje de ultratumba. Oshosi, el sabio cazador armado de conocimiento, penetra en la espesura del bosque oscuro en busca de la verdad, como un rayo de luz que disipa la oscuridad de la ignorancia. Yemanjá, la gran madre de las aguas saladas, es la cuna de la Ka. Humanidad, dando vida y protegiendo a sus hijos. Estas entidades no son meros personajes mitológicos extraídos de antiguas leyendas. Son conciencias universales cuyas vibraciones impregnan todo lo que existe, desde la partícula de polvo más pequeña hasta la inmensidad del cosmos. En la tradición dahomeyana encontramos a los vodunes, seres cuya naturaleza es similar a la de los orishas, expresando el poder divino en toda su diversidad. Los vodunes no son solo deidades a las que se elevan plegarias y se ofrecen sacrificios. Son principios cósmicos, leyes fundamentales del universo encarnadas en una forma concreta. Existen vodunes asociados con la fertilidad, que otorgan vida y prosperidad, vodunes que protegen la agricultura, asegurando cosechas abundantes, y vodunes que personifican la justicia, la sabiduría, el rayo, el agua y el cielo. Cada uno de ellos está inseparablemente ligado a los elementos de la naturaleza y a los procesos fundamentales de la vida que constituyen la base de nuestro mundo. La lluvia, por ejemplo, no es solo un fenómeno físico causado por las leyes de la atmósfera, sino un gesto sagrado de una entidad espiritual que transmite bendición, purificación y un nuevo comienzo, como si lavara lo viejo y abriera el camino para lo que está por venir.
El trueno no es solo un estruendo que sacude los cielos, sino una palabra de lo alto, un mensaje de los dioses que llama a la atención y la conciencia. Una hoja curativa posee un espíritu capaz de sanar no solo el cuerpo, sino también el alma. El agua que fluye tiene un dueño espiritual que protege su pureza y su poder. Los dioses africanos, si aún queremos llamarlos con este término familiar, no eran dioses en el sentido griego o romano, figuras dotadas de debilidades humanas, egoísmo, rivalidad y sed de poder. Son ante todo entidades espirituales que actúan en armonía con el universo, manteniendo su equilibrio y orden. Son una parte integral de un sistema complejo y sagrado, donde todo tiene espíritu, todo tiene conciencia, todo tiene un propósito. No compiten con Dios, ni buscan ocupar su lugar. Son la extensión de su presencia en todas las áreas de la creación, su manifestación en el mundo material. Esta idea puede parecer nueva e inusual para algunos, pero si lo pensamos bien, incluso la Biblia contiene jerarquías espirituales. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, espíritus servidores, cada uno con una función específica. ¿Por qué entonces la espiritualidad africana, que también reconoce estos niveles de lo sagrado, fue tan ferozmente atacada, marginada, perseguida y condenada al olvido? La respuesta yace en la manipulación, en el afán de control y poder. La estructura espiritual africana fue destruida no porque fuera inferior o defectuosa, sino porque era demasiado poderosa, porque otorgaba a las personas autonomía espiritual, la capacidad de reconectar con sus antepasados y una profunda comprensión de la misión de su alma. Y esto, para los sistemas de poder, siempre ha representado un peligro enorme, socavando su autoridad y control sobre las mentes. La afirmación de que Ogún es un demonio, que Yemanjá es una entidad maligna, que Exu es el mismo diablo, fue una construcción histórica, creada deliberadamente y utilizada como arma de control, como instrumento de opresión. Una mentira repetida con tanta frecuencia que se convirtió en parte de la cultura dominante, se infiltró en la conciencia pública y se arraigó en ella. Pero la verdad se está restaurando gradualmente, abriéndose paso a través del manto de mentiras y prejuicios. Si observa con atención, verá que estas deidades africanas están profundamente conectadas con los elementos de la creación, inseparablemente entrelazadas con la naturaleza. No es una coincidencia, son la manifestación misma de estos elementos, su encarnación viva. Shango es el trueno que sacude los cielos, la roca indestructible y eterna, el fuego inextinguible de la justicia que castiga el mal y restaura el orden. Naná es la arcilla primordial con la que fue creado el hombre, el lodo del pantano que da vida y fertilidad. Oshun es el río que trae dulzura, fertilidad y riqueza, saciando la sed y otorgando prosperidad. Obaluayé es la tierra de la sanación y la transformación, capaz de curar cualquier herida y convertir la oscuridad en luz. Cada orisha es una frecuencia, una vibración que actúa en armonía con la naturaleza y el ciclo de la vida, manteniendo su ritmo y equilibrio. Y esta es una de las mayores diferencias. No hay separación entre Dios y el mundo, entre lo espiritual y lo material. El mundo es el lenguaje de Dios, su forma de comunicarse con nosotros, su manifestación en nuestra vida. Con esta comprensión, debemos dejar de pensar en los orishas como personajes de religiones exóticas, como deidades lejanas e incomprensibles, y empezar a verlos como fuerzas que están vivas en el mundo, dentro de nosotros, a nuestro alrededor. No son del pasado, no son un vestigio de creencias antiguas, y no están limitados a un continente ni pertenecen a una cultura específica. Son atemporales, universales y accesibles para todos los que estén dispuestos a conocerlos con respeto, con el corazón y la mente abiertos.
Su presencia no requiere convertirse a una religión específica, ni seguir rituales y ceremonias. Requiere conciencia, conexión, sensibilidad para entender que la espiritualidad no se encuentra solo en los libros, en los templos o en las iglesias, sino también en la naturaleza, en los antepasados, en los sueños, en el propio cuerpo y en cada momento de nuestra vida. Tomar conciencia de este hecho marca un punto de inflexión, pues devuelve el poder espiritual a las manos de quienes siempre lo han poseído por derecho de nacimiento. Este conocimiento rompe el ciclo secular de ignorancia espiritual que ha pesado sobre muchas generaciones. Es notable que un estudio profundo de estas entidades divinas revela su conexión directa con la personalidad del individuo, su carácter, su propósito, sus talentos y sus contradicciones internas. En cada persona resuena la energía de un orisha específico que guía su fuerza vital. No es casualidad que muchas personas, sin siquiera sospecharlo, sientan una afinidad inexplicable con el agua, los bosques, el fuego o los vientos. Estas fuerzas las llaman, buscando despertar memorias dormidas. Quizás su presencia aquí hoy se deba precisamente a esa llamada interior, a la sensación de algo más grande que una religión formal, a una conexión con sus orígenes más profundos. Es por eso que se abre este espacio, para restaurar la memoria, reconectar y revivir lo perdido. No se requiere una fe incondicional en todo de inmediato. Basta con escuchar a su espíritu, sentir la resonancia de la verdad en su alma. Aún queda mucho por aprender y descubrir. Sin embargo, esta hermosa historia se ve empañada por un acto cruel y deliberado de colonización espiritual. Mientras los pueblos africanos creaban riquísimas tradiciones espirituales basadas en la conexión con la esencia del universo, sus creencias se convirtieron en el blanco de uno de los proyectos más inhumanos de la historia. No se trata solo de la expansión física en tierras africanas, sino de una penetración más profunda en el alma, la destrucción de las raíces espirituales y la supresión de las voces de los antepasados que habían sostenido a comunidades enteras durante siglos. La colonización europea no se limitó a la explotación de recursos y cuerpos humanos, buscó subyugar el espíritu mismo, y lo logró durante un tiempo. Con la llegada de los colonizadores europeos al continente africano, no solo llegaron armas, esclavitud y violencia, sino también un sistema de creencias ajeno. La imposición de una religión centralizada con una estructura jerárquica basada en dogmas y en la mediación del clero, destruyó agresivamente la forma tradicional africana de interactuar con lo divino. La espiritualidad viva, que se manifestaba en cantos, ritmos, leyendas e historias contadas junto al fuego, pasó a ser vista como una amenaza. Lo que antes se consideraba sagrado fue declarado brujería, lo divino se volvió demoníaco y la sabiduría de los antepasados, superstición. No fue un simple cambio de creencias, sino la aniquilación deliberada de la identidad espiritual de un pueblo. ¿Por qué fue necesario borrar estas creencias? Porque un pueblo desconectado de sus raíces espirituales se vuelve indefenso. Pierde su fuerza interior, su sentido de pertenencia, la comprensión de su identidad y su origen. Quienes pierden el vínculo con sus antepasados se ven privados de un sentido de destino, propósito y misión. La colonización rompió la conexión entre el presente y el pasado, entre los mundos visible e invisible, levantando muros que separaron a los africanos de su historia, su lenguaje espiritual e incluso de su propia idea de Dios. La subyugación espiritual se llevó a cabo con violencia, derramamiento de sangre y sufrimiento. A los niños se les privó de hablar sus lenguas nativas, los rituales ancestrales cayeron en el olvido, los templos fueron reducidos a ruinas y los libros y objetos sagrados fueron entregados al fuego. Gradualmente, todo lo que tenía una naturaleza divina comenzó a asociarse con un sentimiento de vergüenza. Los africanos empezaron a sentirse avergonzados de sus creencias, a temer a sus dioses y a ocultar sus ritos. Así, los colonizadores lograron su objetivo: la Diastonikak.
Mente del colonizado, despojada de sus raíces, quedó lista para ser moldeada según intereses ajenos. Es crucial entender que no se trata solo de religión, sino de cultura, identidad y el alma misma. Cuando un sistema de creencias es desplazado por la fuerza, no se pierde solo un conjunto de prácticas rituales, sino una cosmovisión, la estructura que daba sentido a aspectos fundamentales de la vida como el nacimiento, la muerte, el amor, la sanación y la justicia. A los pueblos colonizados no solo se les impone una fe ajena, se les obliga a odiar la suya. Y cuando eso sucede, el espíritu se quiebra, y es en ese momento cuando se establece el control. La espiritualidad africana fue demonizada porque poseía un potencial liberador, no requería intermediarios entre el ser humano y lo divino, reconocía el poder de la naturaleza, la intuición y los antepasados, y situaba lo sagrado en el cuerpo, en la tierra, en las palabras, en las mujeres y en la danza. Todo esto representaba una seria amenaza para los sistemas coloniales basados en el control, la culpa y la sumisión. Surgió la necesidad de presentar esta espiritualidad como algo peligroso, profano y maligno para justificar su erradicación. Y esto continuó durante siglos, hasta que muchas personas de piel oscura llegaron a creer que venerar a los antepasados era un pecado, que comunicarse con los espíritus de la naturaleza era invocar el mal, y que el sonido de los tambores los alejaba de Dios. Sin embargo, esta demonización no ocurrió de la noche a la mañana. Fue cuidadosamente construida a través de la retórica, la interpretación forzada de textos sagrados y la criminalización de los rituales africanos. En Europa se desarrolló una teología de la salvación de los negros, que afirmaba que los africanos necesitaban ser rescatados de su propia espiritualidad, y solo alcanzarían la dignidad si aceptaban un nuevo Dios, un nuevo nombre y un nuevo bautismo. Esta teología cruzó los océanos, llegó a América, y fue impuesta en granjas, plantaciones, iglesias y escuelas. Las personas de piel oscura que se resistían eran castigadas, mientras que quienes aceptaban la nueva fe recibían indulgencia. Con el tiempo, muchos guardaron silencio. En Brasil, esta lógica se manifestó con especial fuerza. Personas de diferentes regiones de África fueron reunidas a la fuerza y mezcladas deliberadamente para impedir que conservaran sus tradiciones. Pero incluso en esas condiciones, la resistencia espiritual siguió viva en los terreiros, en los cantos, en el toque secreto de los atabaques en los patios traseros, en los nombres de santos católicos que ocultaban a los orishas. Todo esto fue una estrategia para mantener viva la llama de los antepasados, pero no sin dolor. Durante mucho tiempo, adorar a los orishas fue un delito. Cantar a los vodunes ponía en peligro la vida, los terreiros eran invadidos, los padres de santo eran perseguidos y los símbolos sagrados eran destruidos. Y aún así, esta espiritualidad no desapareció, porque la verdad no puede ser borrada, solo se duerme. Y ahora está despertando. Cada vez más personas sienten el llamado a recuperar lo perdido, no para volver al pasado, sino para redescubrirse, para reconectar con algo que pulsa en su interior y que fue silenciado durante demasiado tiempo. Este despertar está ocurriendo ahora, le está ocurriendo a todos, porque lo que fue silenciado necesita ser contado con urgencia, no desde el odio, sino desde el anhelo de sanar, no desde la rebeldía, sino desde el deseo de reconectar, no por seguir una tradición, sino porque
Esta reflexión exige valentía y madurez espiritual, ya que toca los cimientos de la fe de muchos. Es necesario preguntarse por el verdadero origen del Dios conocido hoy y por las razones de la similitud entre la deidad africana y la bíblica. Consideremos, por ejemplo, las creencias Yoruba. Hablan de Olumare, el Creador Supremo, invisible, omnisciente y omnipotente, que creó todo lo existente, que trasciende todo y delega su voluntad en manifestaciones espirituales. Los orishas. Olodumare no tiene imagen, no se le representa ni se le invoca directamente. Él es el todo, inalcanzable, eterno, existente desde antes del principio de los tiempos. Comparemos esto con la descripción de Yahvé, el Dios bíblico, también invisible, omnipotente y eterno, no representado por imágenes o esculturas. Un Dios que crea el mundo con la palabra y se manifiesta a través de siervos y mensajeros, como ángeles, profetas, reyes y fuerzas de la naturaleza. Un Dios que se revela, pero permanece envuelto en misterio. La similitud es demasiado grande para ser una coincidencia. No se trata de una copia, sino de que la concepción moderna de Dios en la tradición judeocristiana podría ser solo una faceta de una verdad más amplia, diversa y antigua. Si Dios es universal, sus revelaciones no pudieron dirigirse a un solo pueblo. La revelación divina no pudo ser exclusiva. África, la cuna de la humanidad, que desarrolló complejas culturas espirituales mucho antes de la escritura de los libros sagrados, sin duda tuvo acceso directo a la esencia del Creador. Quizás los nombres sean diferentes, los lenguajes simbólicos y poéticos, y la tradición bíblica utilice un lenguaje más lineal e histórico. Sin embargo, en el fondo, ambos caminos apuntan al mismo principio creativo. Esta posibilidad lo cambia todo, refutando la idea de que los africanos conocieron a Dios solo con la llegada de los misioneros europeos. Esa narrativa es uno de los mayores engaños de la historia de la humanidad. Los africanos no conocieron a Dios con la Biblia en la mano, se comunicaban con Él mucho antes. Sentían a Dios en el viento, el agua, el fuego, el silencio de los bosques y el resplandor de los cielos. Honraban al Creador erigiendo altares de piedra, sumergiéndose en aguas sagradas y ofreciendo dones a la tierra. Ya tenían una noción de un Dios supremo único, al tiempo que adoraban sus manifestaciones divinas. Al estudiar más a fondo se hace evidente que los nombres con los que se designa al Creador en diversas tradiciones espirituales africanas, como Olodumare, Nzambi, Amma o Roog, guardan una sorprendente similitud con Yahvé. La relación entre el ser humano y este ser supremo está impregnada de un temor reverencial, un anhelo de comportamiento moral, un profundo respeto por el orden establecido del universo y la conciencia de una fuerza superior que gobierna todo lo existente. Las antiguas leyendas africanas hablan de un creador que formó el mundo y estableció leyes espirituales, para luego distanciarse de su creación, dejando que entidades espirituales mantuvieran el equilibrio cósmico. Este concepto encuentra paralelos en la narrativa bíblica de los 6 días de la creación, el día de descanso, y la imposición a la humanidad de la responsabilidad de cuidar la tierra y vivir de acuerdo con el pacto divino. Esto nos lleva a reflexionar sobre el papel de los misioneros europeos. ¿Realmente trajeron una nueva revelación o simplemente presentaron con un nuevo envoltorio lo que los africanos ya conocían, utilizando un lenguaje, una estética y una doctrina diferentes? ¿Y por qué fue tan importante borrar la versión africana de la historia, presentando a los africanos como paganos y bárbaros, desprovistos de una comprensión de Dios? ¿No se hizo esto para que el pueblo africano no se diera cuenta de que su espiritualidad ancestral era tan sagrada como cualquier otro sistema religioso? Es importante recordar que en la propia Biblia existen lagunas históricas, siglos de historia no registrada, pueblos mencionados solo de pasada y culturas que nunca fueron explicadas del todo. Al mismo tiempo, ciertos pasajes señalan a Egipto, Etiopía y Libia, regiones africanas donde Dios actuó,
vivieron profetas y se manifestó la revelación divina. Jesús pasó parte de su infancia en Egipto, huyendo de la persecución de Herodes. Etiopía se menciona en repetidas ocasiones como tierra de sabiduría, incluso en relación con el famoso encuentro entre la reina de Saba y el rey Salomón. ¿No demuestran estos hechos que el continente africano siempre ha desempeñado un papel crucial en el panorama espiritual? Además, si prestamos atención a cómo la Biblia describe la relación de Dios con los elementos, el fuego inextinguible, el agua que se abre, la tierra que engulle y el viento que habla, veremos que el lenguaje simbólico utilizado para describir lo sagrado es idéntico al que se usa en las cosmologías africanas. El uso de la naturaleza como canal de manifestación divina es absolutamente idéntico. Los elementos no son solo recursos naturales, son sagrados, son mensajeros, son instrumentos, al igual que los orishas y vodunes, que también son manifestaciones de los elementos y portan la fuerza del Creador. Esta similitud nos hace preguntarnos, ¿por qué nunca nos hablaron de esto? ¿Por qué no nos dijeron que el Dios de la Biblia y el Dios al que adoraban nuestros antepasados son, posiblemente, el mismo ser, solo que con nombres diferentes? ¿No residía el problema únicamente en el nombre? ¿No ocurrió que al traducir lo divino al lenguaje europeo, los colonizadores decidieron ocultar los nombres antiguos, condenar al olvido a Olumare Inzambi y silenciar a Amma? ¿No fue esta una traducción forzada que borró el significado original? Vale la pena considerar que lo que hoy llamamos Dios es la misma entidad que los africanos veneraron durante siglos bajo diferentes nombres, imágenes y símbolos. Quizás la Biblia y las tradiciones africanas cuenten la misma historia, pero de maneras distintas. Y si esto es así, entonces restaurar esos nombres, lenguajes y expresiones es restaurar la integridad de nuestra fe. No es un rechazo al conocimiento adquirido, sino una comprensión más profunda, pero más allá de toda la memoria espiritual que nos fue arrebatada. A medida que profundizamos en la conexión espiritual entre África y la Biblia, se revelan muchos hechos sorprendentes. Al abrir los ojos y desechar los estereotipos coloniales, se hace evidente que la historia comúnmente aceptada está incompleta. Muchos detalles importantes fueron deliberadamente ocultados o distorsionados. Sin embargo, las evidencias de esta conexión han sobrevivido en símbolos, cantos, manuscritos poco conocidos y tradiciones orales transmitidas de generación en generación. La conexión entre la espiritualidad africana y los textos bíblicos no fue completamente destruida, sino cuidadosamente enmascarada. Y ahora, con esfuerzos conjuntos, se están revelando estas capas ocultas, sacando a la luz la verdad sobre un vínculo profundo y universal entre las tradiciones espirituales de África y los textos sagrados de la Biblia. Un vínculo que se extiende mucho más allá de lo que comúnmente se cree. Comencemos por los manuscritos. Durante mucho tiempo, prevaleció la idea de que en África no existía la escritura. Sin embargo, muchos pueblos africanos poseían sistemas de escritura avanzados, como los jeroglíficos egipcios, los símbolos NCBD nigerianos, las ideas adinkra africanas y las inscripciones GS etíopes. Estos registros, a menudo de contenido espiritual, contenían conocimientos sobre cosmología, mapas astronómicos, códigos morales y visiones proféticas. En Etiopía, todavía se conservan manuscritos sagrados con pasajes únicos que no se encuentran en la Biblia canónica. Estos libros narran visiones espirituales, el origen de la humanidad, la comunicación con el mundo invisible y prácticas espirituales sorprendentemente similares a los rituales ancestrales africanos. Incluso donde no había una escritura formal, florecía la tradición oral, el corazón de la espiritualidad africana. En África, la palabra hablada posee un poder inmenso. No es solo un sonido, sino un portador de energía, sabiduría y memoria viva.
Los griots, los narradores africanos, no solo entretenían, sino que también preservaban la historia del pueblo, las enseñanzas de los antepasados y las leyes sagradas. Muchas de estas historias contienen paralelos con relatos bíblicos, historias de la creación, diluvios, seres espirituales que descienden de los cielos, guerras celestiales y alianzas espirituales entre humanos y entidades divinas. Estas narraciones, no incluidas en los libros oficiales, son tan importantes como cualquier escritura sagrada. Al comparar estas historias con los textos bíblicos, se puede notar la repetición de temas, aunque con diferentes nombres y símbolos. La música es otro código espiritual importante que ha sobrevivido hasta nuestros días. En los cultos de la diáspora africana, los toques de los tambores, los cantos en lenguas ancestrales y los ritmos que alteran la conciencia no son meras expresiones culturales, sino oraciones, invocaciones y activaciones espirituales. En el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo usaba panderos, danzas en círculo, salmos rítmicos, cuernos e instrumentos de percusión en su adoración. David danzó ante el Arca de la Alianza, y Miriam tocó el pandero después de cruzar el Mar Rojo. Aunque estos elementos culturales no son exclusivamente africanos, su integración en la espiritualidad del continente africano es sorprendentemente similar a las narrativas bíblicas, lo cual es un hecho innegable. En las tradiciones africanas, el cuerpo es una parte integral de la espiritualidad, manifestándose en danzas, movimientos y vibraciones al son de los atabaques, lo que permite la encarnación de entidades espirituales. Este lenguaje ancestral, conservado en los ritos, encuentra paralelos en las experiencias extáticas bíblicas, donde los profetas caían al suelo, tenían visiones, hablaban en otras lenguas y recibían instrucciones divinas a través del trance. De manera similar, en los templos afrobrasileños, haitianos y caribeños, las encarnaciones y manifestaciones espirituales se basan en el respeto, los rituales y un comportamiento sagrado, donde el cuerpo actúa como un templo preparado y purificado para canalizar fuerzas invisibles. Es interesante señalar que la espiritualidad africana, contrariamente a la creencia popular, contiene códigos morales estrictos, análogos a los 10 mandamientos de la Biblia. Las tradiciones ancestrales siempre enfatizaron la importancia de la justicia, el equilibrio, el respeto, el honor, la verdad y la lealtad. El principio de reciprocidad, conocido hoy como la ley del retorno, siempre estuvo presente en las enseñanzas africanas, junto con el concepto de destino, Ori, el camino elegido por el alma antes de nacer, y la necesidad de seguir ese camino para alcanzar la armonía. Esto es comparable a la doctrina bíblica del libre albedrío, donde cada elección tiene consecuencias espirituales y afecta al universo. Los ritos de paso, como las iniciaciones, las consagraciones, los bautismos espirituales y la veneración de los antepasados, encuentran paralelos en los ritos judíos y cristianos, incluyendo la circuncisión, la dedicación del primogénito, el uso de la unción con aceite, el ayuno y la purificación con agua. Mientras que la cultura occidental formalizó estos ritos como sacramentos, la espiritualidad africana los considera manifestaciones naturales de la vida cotidiana. La iniciación de un niño en la aldea no es solo el paso a la adolescencia, sino un encuentro con su yo espiritual. La danza de una mujer para sus antepasados no es solo una expresión de emociones, sino la transmisión de códigos invisibles a toda la comunidad. La música en un ritual no es solo sonido, sino una activación vibratoria del campo espiritual. A pesar de siglos de persecución, estas prácticas han sobrevivido porque no están grabadas solo en libros, sino en la sangre, en la memoria del cuerpo, en la intuición y en la piel de gallina que surge al escuchar un canto antiguo. Este es uno de los mayores secretos que la historia ha intentado ocultar. África desempeñó un papel crucial en la formación de la espiritualidad global y todavía subyace en la base de muchas prácticas consideradas universales.
Esta verdad fue deliberadamente olvidada, ya que reconocerla significaría admitir que las personas más oprimidas portaban la llama de lo sagrado, lo cual era demasiado peligroso para muchas fuerzas influyentes. Una nueva era ha llamado a la puerta, y las voces que durante mucho tiempo permanecieron en silencio vuelven a resonar. Los antiguos ritos resurgen de las cenizas del olvido, dotados de un poder nunca antes visto. Los hijos de la diáspora africana sienten la llamada de los tambores, que penetra hasta lo más profundo del corazón. No es una coincidencia ni un capricho pasajero, sino el despertar de la memoria genética, la llamada de los antepasados que dice: estamos aquí, siempre hemos estado cerca. Y ahora, cada uno tiene la tarea de abrir los ojos, el corazón y sobre todo, el alma para reconocer estas señales. La conciencia de la riqueza, la coherencia y la conexión inseparable de la espiritualidad africana con la creación sagrada y el principio divino nos lleva a enfrentar una de las verdades más incómodas, pero vitales. ¿Por qué los orishas, vodunes y otras deidades africanas fueron calumniados y presentados como entidades demoníacas? ¿Qué sucedió para que lo sagrado, venerado y respetado como fuente de vida y sabiduría ancestral, fuera relegado a la categoría del mal, la brujería y el pecado? No fue una casualidad, sino el resultado de una operación deliberada y meticulosamente planificada, dictada por intereses que iban mucho más allá de la religión. Un programa de dominación cultural, social y espiritual. Es crucial entender que el objetivo no era solo la fe de los africanos, sino el poder que ésta representaba. La capacidad de conexión directa con el Creador, el uso de la naturaleza como herramienta de sanación, revelación y transformación, una espiritualidad que no necesitaba templos de piedra ni libros sagrados para una experiencia profunda, y una sabiduría ancestral que no se sometía a la lógica del miedo, la culpa o la condenación eterna. Para los colonizadores, esto representaba un peligro inmenso. Era necesario silenciar esta fe, destruir su imagen y distorsionar sus símbolos, irreconocibles incluso para sus descendientes. Y así ocurrió. Los fueron declarados entidades demoníacas. Y notaron mensajemente todos los deidades de la comunicación, el movimiento y la apertura de camino se convirtió en un diablo en la teología colonial. Señor de la justicia se transforma en un símbolo de ira desenfrenada y evoca, madre de las aguas y la fertilidad, en una entidad impura. Todo fue puesto patas arriba. Lo más triste es que esta mentira fue impuesta durante siglos en iglesias y escuelas y familias. Generaciones enteras fueron criadas en el temor intolerante de su herencia espiritual y cuando el miedo se arraiga, se convierte en lucha, vergüenza y deseo. Muchas personas temieron su nueva misión de ocultar sus raíces espirituales, evitando todo lo que recordaría peligro o mala conducta. ¿Qué frecuencias oye Kira es el diablo? ¿Cuántas veces han tenido los reportajes se representó a las entidades africanas rodeadas de las negras con los ojos en blanco y gritos de posesión? Esto no es más que manipulación simbólica, la construcción de un imaginario y una ingeniería del miedo diseñados para separar a las personas de su fuente de poder. Cuando se convence a alguien de que su espiritualidad es maligna, se desconecta de todo lo que lo fortalece, se aleja de sus antepasados, su cultura y su identidad espiritual, volviéndose vulnerable y dispuesto a aceptar cualquier doctrina que prometa salvación. Pero, ¿puede la salvación comenzar con la destrucción de la propia esencia? ¿Qué clase de Dios rechaza tus raíces, tu lengua, tus danzas y tu forma de conectar con lo sagrado? Ha llegado el momento de desenmascarar esta mentira. Los orishas nunca fueron demonios, sino fuerzas vivas de la creación, arquetipos espirituales que reflejan aspectos profundos del alma humana y del universo. Ogún no es un espíritu de guerra, sino el impulso a la acción, la fuerza para superar el miedo y abrir nuevos caminos.
Oshun no es vanidad, sino dulzura, intuición y amor sanador. Obaluaye no es la muerte, sino la transformación, la curación que llega a través del dolor y el renacimiento. Todos estos son códigos espirituales de la más alta vibración, que fueron distorsionados durante siglos porque no encajaban en la visión del mundo dominante. Y no porque fueran malos, sino porque tenían demasiado poder. Quizás ahora esté comprendiendo la magnitud de la injusticia que se cometió. No se trata solo del abandono de una fe, sino de millones de personas a las que durante siglos se les enseñó a odiar una parte de su propia esencia. Esta negación impuesta, que ha permeado generaciones enteras, se convirtió en una dolorosa ruptura con lo sagrado. Sin embargo, a pesar de una represión tan masiva, esta sabiduría ancestral logró sobrevivir, refugiándose en la sombra pero sin extinguirse, permaneciendo marginada pero no anulada. Vive en cada golpe de tambor, en cada hierba utilizada con una intención especial, en cada nombre de orisha pronunciado con reverencia. Y esto demuestra de manera convincente que lo que una vez se llamó brujería es, en realidad, una ciencia espiritual. Una tecnología sagrada, una profunda comprensión de la interacción entre los mundos invisible y visible, una sabiduría sobre la interconexión del cuerpo, el alma y la naturaleza. Es una forma de experimentar lo divino en plenitud, presencia y verdad. Es por eso que hoy tantas personas están regresando a estas raíces. El alma reconoce lo que a la mente intentaron obligarla a rechazar, y el corazón recuerda lo que la historia se esforzó por borrar. Quizás ahora sienta una mezcla de indignación y alivio. Indignación porque esta verdad fue ocultada, y alivio por reconectar con ella. Este sentimiento es el primer paso en el camino hacia el despertar espiritual y es solo el comienzo. Aún quedan muchos descubrimientos por delante. Ahora, sabiendo que la imagen de los orishas fue distorsionada, comprende que es hora de disipar esa mentira. Y esto se logra no solo a través del estudio, sino también adoptando una postura activa, mostrando valentía y buscando la verdad. Es necesario seguir avanzando, rasgando los velos que aún quedan. Al limpiar las lentes empañadas de la historia, se abre un territorio vasto, profundo y sagrado. La espiritualidad africana como lenguaje cósmico. No es un simple conjunto de prácticas religiosas aisladas o rituales estéticos dispersos, sino una compleja tecnología espiritual desarrollada a lo largo de milenios. En ella, cada ritmo, cada símbolo, cada elemento de la naturaleza porta una función espiritual específica. Es una estructura viva, fluida y consciente que tiene un impacto directo en el campo vibratorio del ser humano y en el tejido invisible del universo. Aquí no hay separación entre el cielo y la tierra, el cuerpo y el espíritu, la naturaleza y lo divino. Todo está interconectado, todo es comunicación. África, incluso antes de ser un continente explorado, era conocida como la cuna de la sabiduría espiritual, y no es casualidad. Los pueblos antiguos entendían que el universo se rige por códigos, vibratorios, sonoros y energéticos, y aprendieron a descifrarlos utilizando elementos accesibles para todos: el tambor, el viento, el agua, el fuego, la danza, el cuerpo, el habla, los símbolos trazados en la piel o en la tierra. Cada uno de estos elementos fue y sigue siendo una clave para acceder a dimensiones superiores, no como superstición, sino como ciencia espiritual. Cuando en una ceremonia africana suena un tambor, no solo marca un ritmo, invoca, abre portales, vibra en frecuencias que alteran el estado de conciencia tanto de quien lo toca como de quien lo escucha. Resuena en el cuerpo, en la sangre, en el espíritu, llama a los antepasados y habla con lo invisible. Por eso en muchos rituales el toque de los tambores sigue reglas estrictas. Existe un ritmo correcto, un tempo adecuado y una intención necesaria. Para los antepasados africanos, la música era un lenguaje sagrado que moldeaba la realidad, al igual que los símbolos.
En la cultura africana, los símbolos no son meros elementos de arte decorativo, sino más bien guías espirituales. Las imágenes creadas con materiales naturales como polvo, tiza, arcilla y hojas, portan un profundo significado, sirviendo como mensajes al mundo espiritual. Activan imágenes arquetípicas y estructuran los espacios rituales. Es notable que muchos de estos símbolos muestran sorprendentes paralelos con los jeroglíficos egipcios, los sellos babilónicos y las letras hebreas. Parece que todos provienen de una única fuente, de una comprensión universal de que el mundo que percibimos es solo un reflejo de un lenguaje invisible que subyace en todo lo existente. La singularidad de este lenguaje cósmico africano reside en que no necesitaba ser fijado por escrito. Estaba encarnado en la vida, se expresaba en la danza, se experimentaba a nivel sensorial, se transmitía a través de gestos, miradas y canciones repetidas de generación en generación. El aprendizaje de este lenguaje comenzaba en la primera infancia y no se consideraba una simple enseñanza religiosa, sino un modo de vida. Por eso ha sobrevivido, sin estar limitado por las ataduras del papel. Quedó grabado en el cuerpo, en la memoria celular, en la sangre que pulsa y reconoce lo que la mente intenta olvidar. En este contexto, la naturaleza deja de ser un simple entorno para convertirse en un templo, en un espejo de lo divino. Cada elemento de la naturaleza se percibe como una manifestación directa de lo sagrado. El viento es el aliento de los dioses, el agua es el útero de la creación, el fuego es el espíritu en movimiento y la tierra es el cuerpo de la madre primordial. No es de extrañar que muchos ritos religiosos africanos se celebren al aire libre, junto a ríos, en bosques, en campos, pues la naturaleza tiene el don de hablar, revelar y enseñar. La espiritualidad africana siempre ha sido consciente de esto con una profunda comprensión y reverencia. Si esto le parece impresionante, aún más admirable es la similitud con otras tradiciones espirituales del mundo antiguo. En la cultura judía, por ejemplo, la música también se utilizaba como lenguaje espiritual. Los salmos se interpretaban en tonalidades específicas con instrumentos sagrados. Los sacerdotes vestían túnicas con piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel, cada una con su propio color y función espiritual. Los ritos de purificación se realizaban con agua, aceite e incienso. El nombre de Dios, Yahvé, se consideraba impronunciable debido a su alta vibración. ¿Acaso esto no resuena con la concepción africana de un creador supremo inaccesible que se manifiesta a través de sus kana? ¿Emanaciones? En el antiguo Egipto los templos se construían siguiendo alineaciones astronómicas y los rituales se celebraban en días específicos del calendario lunar. La energía sexual se utilizaba como herramienta de elevación espiritual. Los sacerdotes egipcios entendían el alma como una entidad de múltiples componentes, lo que también se refleja en muchas tradiciones africanas que hablan del Ori, el Ashe y el Egum. Todo esto evidencia la existencia de un lenguaje espiritual común, la base de una sabiduría universal que se manifestó de diversas formas en diferentes regiones, pero uno de sus centros más antiguos y venerados se encuentra en África. La cultura babilónica también contribuye a este panorama, utilizando amuletos, encantamientos, astrología y la manipulación de las palabras como forma de moldear la realidad. Todos estos elementos también están presentes en las tradiciones de origen africano. Esto nos lleva a una conclusión, quizás no la más agradable pero sumamente importante para comprender la historia de la espiritualidad. El continente africano no copió las prácticas espirituales de otros pueblos, sino que por el contrario, fue la fuente original, el punto de partida desde el cual la conciencia espiritual comenzó a extenderse por el mundo. Fue en África donde nacieron las ideas y conceptos que posteriormente fueron traducidos, adaptados y asimilados por otras culturas. Sin embargo, las raíces de estas ideas se hunden profundamente en el suelo africano, permaneciendo allí hasta el día de hoy.
Reconocer a África como la cuna de la espiritualidad no es solo un homenaje a una cultura, es restaurar su legítimo lugar en la historia espiritual de la humanidad. Es sanar la herida infligida por las afirmaciones de que la verdad reside exclusivamente en libros importados y no en la sabiduría ancestral transmitida de boca en boca. Es refutar la idea de que la luz espiritual emana solo de altares fríos y no de las danzas junto al río, llenas de vida y energía. Es rechazar la creencia de que la salvación solo se puede encontrar en un cielo lejano y no en la conexión directa con lo divino, sentida aquí y ahora a través de la tierra, el cuerpo, la respiración y los ritmos de los tambores. Quizás, al escuchar estas palabras, sienta una llamada interior, un ligero temblor o un nudo en la garganta. No es una casualidad, sino la respuesta de su alma a una verdad que ya conoce, pero que se encuentra en un estado de olvido, esperando el momento de ser recordada. Y ahora que es consciente de esto, queda claro que este viaje no es solo la adquisición de conocimientos, sino una reconexión con lo perdido, la sanación de las heridas del pasado y el despertar de una memoria espiritual que el tiempo intentó borrar, pero que sigue pulsando en su interior. ¿Y si su ADN espiritual anhela reconectar con sus orígenes? ¿Y si esa inquietud interna, esa sensación de buscar algo esquivo y las dudas sobre la veracidad de los dogmas aceptados son ecos de una espiritualidad que vive dentro de usted, pero que ha sido reprimida? ¿Qué le sucede a un pueblo cuando generación tras generación se le inculca que su origen conlleva una maldición, que su fe carece de claridad y que su forma de comunicarse con lo divino es errónea? Esto no es una simple distorsión teológica, sino una mutilación espiritual, una herida profunda que sigue sangrando en nuestros días. Las consecuencias psicológicas de borrar la espiritualidad ancestral son inmensas, aunque muchos no puedan articular claramente este dolor. Por mucho que intenten presentarlo como algo del pasado, la desconexión con las raíces espirituales tiene un impacto directo en la percepción de uno mismo en el mundo, en la relación con el propio cuerpo, el color de la piel, el cabello, el idioma, las danzas y la forma de experimentar lo sagrado. Cuando se destruye el fundamento espiritual de un pueblo, también se derrumba su autoestima, se fragmenta su identidad y desaparece el sentido de pertenencia, lo que conduce a un vacío interior. Este vacío genera confusión, miedo, un sentimiento de inferioridad y una culpa espiritual que no debería existir. Porque cuando a una persona se le enseña que la única forma de hablar con Dios es ajustarse a estándares que le son ajenos, comienza a creer en su propia indignidad, en su diferencia con lo divino y en la necesidad de cambiarse a sí misma para ser aceptada espiritualmente. Esto no solo destruye el vínculo con los orígenes, sino que también la aleja de su verdadera esencia. Muchos crecen con la sensación de que algo está mal en ellos. Sin embargo, el problema no son ellos mismos, sino el sistema que borró la memoria espiritual de millones de personas, trasladó a Dios del interior al exterior y reemplazó una conexión viva con lo divino por una dependencia institucional. Si se detiene a pensar, se dará cuenta de que esta ruptura afecta incluso sus oraciones. ¿Cuántas veces ha intentado orar sin sentir una conexión? ¿Cuántas veces ha visitado templos, buscado respuestas, participado en rituales, pero se ha ido con una sensación de vacío e insatisfacción? Quizás lo que faltaba no era fe, sino memoria, una memoria espiritual arrebatada cuando le hicieron creer que sus antepasados no conocían a Dios. Pero, ¿y si lo conocían? ¿Y si sabían cómo dirigirse a lo sagrado con la pureza de quienes danzan para la creación, con la entrega de quienes conversan con las aguas, con la reverencia de quienes entienden que lo divino está presente en todo? El renacimiento de la espiritualidad ancestral no es un simple rechazo al conocimiento adquirido, sino la culminación del proceso de recuperación de un legado perdido.
Es una restauración integral de la esencia espiritual que le permite abarcar una diversidad de matices culturales, ritmos musicales, vibraciones únicas, sensaciones corporales y narrativas históricas. Este proceso trasciende la mera repetición de doctrinas aprendidas, instando a adoptar la postura de alguien que vive una fe encarnada, activa y vibrante. Esto no solo es estéticamente atractivo, sino también liberador. La reconexión con los antepasados espirituales armoniza el mundo interior, apacigua el caos, orienta la búsqueda y permite que el alma encuentre su hogar. Es crucial entender que esta reconexión no requiere intermediarios. Comienza con el silencio de la escucha interior, con la decisión de permitirse recordar y con la paz. Valentía de explorar más allá de las enseñanzas convencionales. Hacer preguntas sin miedo, sentir con el corazón antes de juzgar, regresar al punto donde se interrumpió el linaje ancestral y restaurarlo. No es necesario conocer todos los nombres de los orishas, comprender todos los ritos o estar preparado para todo de inmediato. Basta con el deseo de recordar, pues la verdad que le pertenece por derecho de nacimiento no necesita ser estudiada, sino despertada. A medida que despierta, comprende que Dios nunca estuvo lejos, nunca estuvo confinado entre los muros de un templo y nunca exigió que renunciara a su esencia para acercarse a Él. Al contrario, el Creador se manifiesta en su historia, su cultura, su cuerpo, su música, sus sueños y sus rasgos. La espiritualidad ancestral le devuelve la certeza de que usted es una parte completa e inseparable de la creación, que su conexión con lo sagrado no necesita intermediarios externos, pues ya reside en su interior, en su ADN espiritual. Por lo tanto, esta reflexión debe transformarse en acción. No basta con ser consciente del borrado cultural. Es necesario elegir la memoria, honrar a los antepasados y retomar el camino de su verdadero legado. Este retorno no tiene fronteras geográficas, ocurre en su interior, a nivel energético. Es una vibración que comienza a cambiar cuando acepta que su fe tiene raíces profundas que se remontan a un pasado lejano, y que esas raíces no son motivo de vergüenza, sino de orgullo, porque sobrevivieron, resistieron y siguen llamando incluso después de un largo silencio. Quizás ahora mismo sienta un calor en el pecho, lágrimas en los ojos y una inquietud en lo más profundo de su ser. Es la llamada, el grito de su ADN espiritual que dice: «Estoy aquí, escúchame». Y en este momento, solo usted puede elegir decir sí a la reconexión, a la sanación y a la verdad ancestral que vive en su interior. La decisión es suya. Al seguir profundizando en el tema, surge inevitablemente una pregunta. ¿Qué pudo haber silenciado la Biblia? ¿Qué hechos fueron omitidos, suavizados o reescritos para proteger intereses teológicos, políticos y culturales en los que a África se le asignaba un papel secundario? No se trata de negar la Biblia, sino de leerla a través de una lente descolonizada, con una conciencia crítica y espiritual. Existen pasajes, nombres y eventos que, al ser contrastados con la sabiduría ancestral africana, adquieren nuevos significados y demuestran que África siempre fue una parte integral de la revelación divina. Si África es la cuna de la humanidad, si en esta tierra florecieron civilizaciones espiritual y científicamente avanzadas, ¿por qué en la Biblia aparece solo como un personaje secundario o una tierra de esclavitud? ¿Por qué las menciones a Egipto, Etiopía, Nubia y otras regiones africanas se perciben siempre como un telón de fondo y no como parte central de la narrativa? Quizás las Sagradas Escrituras contengan mucha más información sobre estas tierras y sus pueblos de lo que comúnmente se cree. Comencemos con Egipto, uno de los territorios más mencionados en la Biblia. Moisés, criado en el palacio del faraón y educado como un príncipe egipcio, aprendió los secretos de la corte y fue iniciado en la sabiduría sacerdotal. Pudo ser que sus cualidades de liderazgo, su valentía y su profunda conexión con lo sagrado se manifestaran solo en el desierto tras el encuentro con la zarza ardiente.
¿O acaso su formación espiritual también tenía raíces en las tradiciones místicas egipcias, que hablaban con los dioses, interpretaban los sueños, conocían los elementos y respetaban la energía de la naturaleza? La narrativa bíblica indica que Moisés fue llamado por Dios en la montaña, pero el hombre que subió a esa montaña ya poseía una preparación, quizás obtenida de los sacerdotes del Nilo. Esto cambia la percepción de su camino espiritual. ¿Y qué hay de José, vendido como esclavo por sus propios hermanos y llevado a Egipto? Él también alcanzó la cima de la jerarquía egipcia, convirtiéndose en la mano derecha del faraón. Fue respetado no solo por su inteligencia, sino por su capacidad espiritual para interpretar sueños, lo que nuevamente nos remite a la tradición africana de conexión con el mundo invisible a través de sueños y señales. La Biblia afirma que Dios estaba con José, pero también muestra que los egipcios reconocían su poder espiritual, capaz de dar respuestas inaccesibles incluso para los sacerdotes de la época. Esto evidencia la existencia de un diálogo entre sistemas espirituales y que las fronteras entre los mundos hebreo y africano no eran tan rígidas como se suele pensar. ¿Y qué podemos decir de la reina de Saba, una figura casi mítica que llegó del sur, probablemente de Etiopía o Arabia, para visitar a Salomón? Trajo regalos, hizo preguntas complejas y se fue, impresionada por la sabiduría del rey de Israel. Es importante señalar que no se presentó como una súbdita, sino como una igual, representando a un pueblo espiritualmente avanzado con su propio conocimiento y su propia conexión con lo sagrado. Además, según las tradiciones etíopes, no solo tuvo un hijo con Salomón, sino que este hijo llevó el arca de la alianza a Etiopía, donde fue custodiada durante generaciones. Esto puede parecer una leyenda, pero plantea una pregunta importante. ¿Y si parte de la revelación divina continuó su camino en tierra africana, fuera de los registros bíblicos conocidos? Es importante destacar que Simón de Cirene, oriundo de Cirene, una región del norte de África, actual Libia, ayudó a Jesús a cargar la cruz. En un momento crucial de su camino, Jesús aceptó el apoyo de un africano, un hecho profundamente simbólico que, sin embargo, rara vez se menciona en los sermones de las iglesias. La razón es que la teología colonial tiende a presentar el cristianismo como un fenómeno europeo, ignorando las raíces africanas de la fe que se hunden en la historia. La vida de Jesús mismo también plantea interrogantes. Nacido en Belén y residente en Galilea, pasó su infancia en Egipto, huyendo de la persecución de Herodes. Este período de su vida, aunque no se detalla en la Biblia, nos hace reflexionar. ¿Pudo el Hijo de Dios, estando en África, no absorber su sabiduría? ¿Influyeron los símbolos, las energías y el espíritu africano en la formación del Cristo histórico? Si parte de su desarrollo tuvo lugar en este entorno ancestral, ¿cómo afecta esto a quienes están acostumbrados a ver en África solo esclavitud, pobreza e idolatría? Tomar conciencia de que los personajes bíblicos estaban más cerca de los antepasados africanos de lo que parecía, cambia la visión del mundo, sana heridas y eleva el papel de las personas de piel oscura en la historia sagrada. Existen otras evidencias, menos obvias pero codificadas. La Biblia menciona a personas que adoraban a Dios antes de la revelación al pueblo de Israel. Melquisedec, por ejemplo, aparece como sacerdote del Dios Altísimo incluso antes del pacto con Abraham. Su origen y su conexión con lo divino siguen siendo un misterio. Quizás estuviera vinculado a linajes espirituales africanos que adoraban al Creador.
No es una coincidencia, sino una señal del destino que indica que este mensaje ha tocado las fibras más íntimas de su alma. Esto demuestra que sus raíces espirituales son fuertes y están listas para despertar. Si este material ha despertado un interés vivo y una respuesta emocional, es solo el presagio de los descubrimientos y revelaciones que los autores están dispuestos a compartir. Es como tocar la fuente de una sabiduría ancestral que esperaba su momento para ser escuchada y comprendida de nuevo.